Quiero, en primer lugar, hacer una disculpa de nuestro coordinador, el doctor Rolando Cordera, que está en una sesión académica fuera del país y me encargó de ofrecerles una disculpa a ustedes y obviamente a Luis Raúl González, como ustedes saben, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre todo un universitario, un miembro de nuestra comunidad y como siempre se le dice cuando está digamos, prestado la comisión y que todos tus amigos con gusto te ven que nuevamente estés en el seminario. En esta ocasión teníamos pendientes del año pasado en la discusión, el debate o la apreciación de la enorme necesidad de hacer una reflexión sobre la situación del salario mínimo. Fue visto con beneplácito, yo diría por todos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera un estudio sobre el salario mínimo y poder sobre eso reflexionar hoy, el día de hoy, en el Seminario de Altos Estudios de Desarrollo, el doctor Cortés y el equipo que trabaja desigualdades en el PUED, Luis Raúl, mencionaba nuevamente la enorme realidad de que es el salario que está atrás de todos estos procesos de desigualdad, de inequidad y obviamente de la pobreza. Por eso es tan pertinente tu presencia. Y le hemos pedido a Enrique Provencio, investigador del PUED, que sea el que inicie la reflexión y los comentarios a tu presentación. Sin más, en la lógica que todos ustedes conocen, escucharemos a nuestro ponente por el lapso de 45 minutos y después abriremos el diálogo y la reflexión a todos ustedes. Luis Raúl, muchas gracias por estar. Bienvenido nuevamente. Te damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto pues estar nuevamente en la Universidad Nacional, estar nuevamente en mi casa de estudios y como bien dice Mario Luis, y qué bueno que lo recuerde, pues estoy de prestado mientras en otra institución, quienes hemos tenido la oportunidad y el privilegio de pasar por la Universidad Nacional en sus diferentes facetas, en mi caso como alumno, también como académico y también como servidor público universitario, pues pisar la universidad, su campus, es una maravilla. Debo decir que hoy es un día privilegiado porque en la mañana estuve en mi facultad, en la Facultad de Derecho, con jóvenes hablando de la cultura de la legalidad y hoy, bueno, pues estoy en este magnífico recinto, en este espacio del posgrado de la Facultad de Economía, que siendo yo abogado general me tocó ver cómo surgió el proyecto, el altruismo de su benefactor, precisamente para dotar de este espacio, que es un espacio realmente muy digno para la docencia y que en aquel proyecto pues precisamente que surgió, vino acompañado incluso de becas para la Facultad de Economía. Me pidieron que pudiéramos platicar de el tema que proyectó la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre un tópico que es realmente fundamental, que es el del salario mínimo. Agradezco a Rolando Cordera, gran amigo, coordinador del programa Universitario de Estudios de Desarrollo, desde luego a Mario Luis Fuentes también por su presencia y a Enrique Provencio, que hará el favor de hacer los comentarios a esta participación, que sobre todo será interesante escuchar sus puntos de vista, sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas de cómo seguir abordando este tema, pero tal vez trazándonos una estrategia de influencia que permita ir forzando
pues el que se tome en cuenta el eje de derechos humanos en el salario mínimo. Desde luego que pues todos sabemos que estamos a un centenario de que se firmara la Constitución, se promulgara la Constitución de 1917. Hace poco celebramos todos la conmemoración, y el 5 de febrero pues debe ser motivo más que nada de reflexión sobre dónde estamos parados a 100 años de este marco jurídico, de este contenido rico en derechos humanos, en donde, lo decíamos en alguna ocasión, fuimos pioneros en incorporar derechos sociales en la máxima ley, antes que Alemania, y a un centenario, pues, ¿qué ha pasado con esos derechos contenidos en la Constitución? No es ajeno a ustedes que desde 1917 se establecieron ahí, entre los derechos sociales, pues, aquellos derechos hacia la clase trabajadora, derechos que pues buscaban precisamente que por la jornada de trabajo se tuviera pues un salario que permitiera satisfacer precisamente las condiciones de vida de la persona. Desde luego que nuestra Constitución de 17 pues estableció bases muy claras de afianzar, por un lado, la libertad y, sobre todo, establecer como eje rector el bienestar de las personas. Lo mismo para el campo, lo mismo que en el ámbito laboral, y por eso decía yo, el artículo 123 se convirtió en el paradigma de los derechos de una clase, de la clase realmente productiva, que es pues el talento y la mano de obra de la clase trabajadora del país. Pero también, y hay que señalarlo, se ha criticado a la Constitución de que en muchas ocasiones se ha incorporado a este texto aspectos reglamentarios de distintos derechos, y no es la excepción el artículo 123 constitucional. Pero ¿qué motivó precisamente esa incorporación de esa manera en el artículo 123 constitucional? Precisamente el desequilibrio entre la relación de trabajo entre los patrones y la clase trabajadora. Debo de señalar que precisamente uno de los derechos fundamentales incorporados fue que el salario tuviera un piso, pero un piso mínimo suficiente para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora, de los trabajadores. Y así encontramos como fundamento de este salario mínimo, aparte del artículo 123, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en su artículo 23, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, es decir, el trabajador tiene que satisfacer sus propias necesidades y las de su entorno familiar. Una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Y aquí se da un binomio, no solamente es el salario mínimo como tal, sino la seguridad social que conlleva el tener una vida digna. Yo en alguna ocasión comenté que hoy el derecho a la vida
no debemos observarlo solamente como en el aspecto biológico. Desde la perspectiva de derechos humanos hemos trascendido, y así hay resoluciones de la Corte Interamericana y de nuestra Corte Nacional, en el sentido de que tiene que ser una vida con dignidad, una vida que tenga los satisfactores mínimos que le permitan vivir con decoro. La Declaración Americana, por su parte, en su artículo precisamente 14, dice: el derecho de toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. Otro instrumento internacional sustento y fundamento es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que las condiciones de trabajo deben ser equitativas y satisfactorias para asegurar una remuneración que propicie mínimamente para todas y todos los trabajadores condiciones de existencia digna para ellos y su familia. El protocolo adicional de la Convención Americana, el protocolo de San Salvador, reitera el derecho a obtener los medios para una vida digna y decorosa dentro de una actividad lícita. La OIT, en el convenio 131, establece que la fijación de salarios mínimos provee parámetros para fijar el salario mínimo, entre los cuales, y ahí se enuncian precisamente un listado de necesidades a satisfacer por parte de los trabajadores y sus familias. Entonces, el vínculo del salario con la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, pues se destaca en estos instrumentos y también en otras convenciones, como la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y por qué la Convención sobre los Derechos del Niño? Porque expresa en el artículo 27, el reconocimiento de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Preguntémonos por los niños de la calle o en condición de calle. Sí, estos presupuestos, no hay un divorcio entre la norma y su ejercicio. Y de ahí que establece que los Estados partes deben de adoptar todas las medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. ¿Y cómo dar efectividad? Pues precisamente a través de tener un ingreso adecuado y no precario, como hoy en día sucede. El tema de las personas con discapacidad, en su artículo 27, que establece la igualdad en condiciones de facilitar precisamente medidas adecuadas para condiciones justas de trabajo. Y así podríamos mencionar las recomendaciones 30, 89 y 135 de la OIT, la recomendación general número 13, adoptada en 1989 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la observancia general número 18, la observación general número 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al trabajo. Y como podemos ver, pues precisamente este rico marco jurídico a nivel nacional e internacional, pues es el sustento que permitiría que las autoridades que tienen que decidir sobre el salario mínimo se comprometieran a que su determinación estuviera precisamente enfocada sobre el eje de respetar los derechos humanos. El salario mínimo, todos lo sabemos, es el referente económico mínimo a percibir diariamente por una jornada de trabajo. ¿Qué debe de propiciar el ingreso para un trabajador o una trabajadora? El poder satisfacer
condiciones de alimentación, de vivienda, de salud, de educación, no solamente para la persona, sino para la familia. Y desde luego, este salario mínimo es el presupuesto básico del ejercicio de esos derechos. Lo he dicho, cómo pensar en un salario, cómo pensar en el ejercicio del derecho a una alimentación, como dice el artículo 4º constitucional. Por eso, a un centenario de la Constitución, podemos decir que tenemos una Constitución de derechos humanos. Sí, yo diría que sí, totalmente. Baste ver el contenido de los artículos ahí establecidos, el artículo 4º. El artículo 4º nos habla de vivienda digna, el tercero de educación de calidad, y en el mismo artículo 4º, esto que decía yo, alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Porque adjetivos no nos faltan para poner y plasmar en la Constitución. Nos sobra creatividad. Donde tenemos un déficit es en su materialización. Entonces, ¿cómo pensar que el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad se alcance con un salario mínimo, como lo dice el documento de la CNDH? Porque a partir de todos estos instrumentos nos pronunciamos en un estudio donde decimos que pues baste comparar el costo de la canasta básica y el salario mínimo, y no alcanza el salario mínimo para satisfacer la canasta básica con el salario que se entiende debe ser básico, y entonces tenemos salarios precarios que no posibilitan que muchos millones de mexicanos puedan realmente hacer efectivos estos derechos. El artículo 123 es el presupuesto sin el cual, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido. Y eso es lo que tratamos de reflejar en el documento que elaboró la CNDH. Si no hay precisamente un presupuesto adecuado, un salario adecuado, estamos bordando en meras aspiraciones y dejando de lado nuevamente lo que es el problema en el país de tener buenos derechos, pero no un ejercicio pleno de los mismos. Hace poco, en el Congreso de Derecho Iberoamericano de Derecho Constitucional, escuchaba una participación del licenciado Jorge Madrazo que decía respecto de la Constitución: cúmplase, pero no se obedezca. Es una paradoja real. La Constitución es para cumplirse, pero en los hechos no se obedece. Y en derechos sociales vemos realmente que tenemos esta deuda para muchos millones de mexicanos. Si pensamos que hoy cerca de 55 millones viven en la pobreza, ¿y cuántos no viven en la extrema pobreza? ¿Cómo decirles que tienen derechos? ¿Cómo llevar precisamente la vigencia de esos derechos ante realidades tan lacerantes como la desigualdad que vivimos? El salario actual es de 80.04. Creo que todos vimos con buenos ojos el que hubiese un incremento mucho mayor a lo que en otros años se planteaba, pero que fue insuficiente y todavía quedó inmediatamente rebasado, pues con las circunstancias económicas. Y si lo traducimos el incremento en dólares, pues
todavía es peor la circunstancia. Entonces, la canasta básica, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, es de 2.481 pesos. La canasta básica, que es el mínimo de satisfactores. Entonces, ¿cómo pensar en hacer realidad esos derechos sociales? Un mecanismo es algo que el propio programa universitario de estudios del desarrollo se plantea y que convenimos así entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y este programa, fue la estructuración de del presupuesto federal con perspectiva de derechos humanos. Es decir, ¿cómo se están elaborando actualmente los presupuestos en el ámbito federal y lo mismo en los ámbitos legislativos locales? ¿Por qué no revisar, que es un poco lo que se plantea en la finalidad de estos estudios, la perspectiva de derechos humanos y sobre todo la perspectiva de grupos vulnerables? ¿Cómo correlacionar la corrupción y su efecto directo sobre los derechos humanos? Pensemos en los miles de millones de pesos. Hoy escuchaba los miles de millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación determina que se ha hecho un indebido ejercicio de los presupuestos federales y estatales. Pues eso incide precisamente en los derechos sociales. Quiero comentar con ustedes que este estudio que realizamos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con base en este marco jurídico, lo distribuimos a las autoridades federales, a la clase patronal y desde luego a las organizaciones sindicales. Tuvo una importancia en términos de que fue muy referido, pero también comentar con ustedes que interpusimos una amicus curia ante el Poder Judicial de la Federación respecto de un amparo que interpuso un ciudadano por la determinación del salario mínimo de 2016, que va a ser muy interesante ver qué resuelve el Poder Judicial. Y ahí el documento que acercamos fue el documento de la Comisión Nacional para que se viera la perspectiva de derechos humanos. Va a ser muy importante ver cómo se pronuncia el Poder Judicial respecto de este eje transversal, que es lo que dice no solamente nuestra Constitución, sino lo que dice hoy en día, y es obligatorio, la convencionalidad a través de los diferentes instrumentos que aquí hemos citado. Es importante que vayamos forzando la exigibilidad sobre los derechos sociales y para la Comisión Nacional de Derechos Humanos el salario mínimo incide sobre los derechos sociales porque es lo que permitirá satisfacer diversos derechos humanos, entendiendo, desde luego, la vida con dignidad. Hemos platicado con la Secretaría del Trabajo Federal respecto de de la necesidad de seguir impulsando pues esta batalla. Yo he platicado directamente con el secretario del Trabajo y precisamente el planteamiento, y no vamos a bajar la guardia, es seguir insistiendo sobre que en tanto no busquemos cumplir con el mínimo vital, y aquí Enrique del Val presente se ha referido precisamente
a ese término, en donde la propia Suprema Corte de Justicia ya lo ha expresado también en sus determinaciones, cuando señala precisamente que ese mínimo vital es parte de una existencia digna de la persona. Y en ese contexto es que el salario mínimo, pues creo que la relación academia y esta institución de Estado como es la Comisión Nacional, podemos seguir trabajando juntos para trazar una ruta que pueda seguir incidiendo en que se haga efectivo un salario mínimo, pero cuando se diga mínimo, suficiente. Hoy se habla del trabajo decente, pues tendría que tener una remuneración decente, precisamente el trabajo que se desarrolla. Creo que si logramos seguir impulsando la defensa del salario mínimo, lograremos, porque tampoco quiero ser, digamos, negativo en el avance que se dio en rebasar el parámetro de determinación del salario mínimo en la última ocasión. Se tuvo un avance, aunque pequeño, por los esfuerzos que se hicieron, debo de reconocer, desde instancias de la propia universidad, desde instancias del gobierno del Distrito Federal y, desde luego, el convencimiento de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo, sobre todo, lo que quisiera con ustedes es, pues, tener propuestas, sugerencias, críticas, o, si conocen el documento, ver ausencias que podamos fortalecer precisamente de medidas que nos hayan faltado en esa lógica de hacer ver que se está vulnerando, en este caso, derechos humanos desde la perspectiva de no tener un salario decoroso, un salario decente, un salario precisamente que permita una vida digna, una vida con decoro, y que sé que esto que se dice sencillo es complejo, porque tiene que ver, desde luego, con políticas económicas y revisión de esas políticas económicas, pero el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, pues es precisamente un espacio desde donde podemos articular estrategias para cambiar las políticas que se tienen sobre varios de los tópicos que pueden incidir en las condiciones de seguridad social de las personas, en particular de la clase trabajadora. Yo hasta aquí dejaría la participación y escucharía con mucha atención los comentarios de Enrique Provencio. Muchas gracias. Damos pie al comentario de Enrique Provencio. Muchas gracias, Mario Luis. No sé si este es el primer seminario del año del SUX. Sí, Sí, ¿no? sí. Como es continuo, creo que sí. Bueno, pero creo que ha sido muy acertado que este primer seminario del año del Seminario Universitario de la Cuestión Social arranque con la participación del licenciado Luis Raúl González, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con este tema que nos ha expuesto, que creo que constituye ni más ni menos que uno de los componentes clave de la agenda nacional. Y no es un tema clave exclusivamente por sus implicaciones económicas o laborales, sino un tema central de la agenda política, relacionado con el orden democrático nacional, o como lo recuerda el propio
Luis Raúl, al hablar de los salarios mínimos en clave de derechos humanos, el tema remite justamente a uno de los supuestos básicos del Estado democrático, o como lo dijo la Suprema Corte al hablar del mínimo vital, tiene que ver ni más ni menos con la vigencia plena del constitucionalismo social. Y este asunto, la magnitud, la relevancia, la trascendencia del salario mínimo visto en clave de derechos humanos, es necesario recordarlo constantemente por una razón, que es que durante muchos años, varias décadas y en los años recientes que se reanimó el debate sobre los salarios mínimos, en buena medida la respuesta institucional fue reducirlo a una variable estrictamente económica. Fue abordarlo como ese precio de mercado, que es resultado ni más ni menos que de una operación abstracta, no de una negociación que tenga que ver con los derechos humanos. Pero quiero rescatar esta dimensión, esta implicación del planteamiento que nos hace el presidente y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta presentación que aquí nos ha resumido Luis Raúl, pero también en el documento que en junio del año pasado la Comisión emitió en buena hora. Y repito, es necesario destacarlo, sobre todo ahora, como Luis Raúl lo dice, que hemos estado hablando y reflexionando tanto sobre la Constitución reformada de 1917 y el Estado constitucional o la vigencia constitucional del Estado de Derecho en el país. Creo que las alusiones que Luis Raúl hace a la vigencia del artículo 123 y a su robusto apoyo con el conjunto de tratados, convenciones y declaraciones internacionales, es también muy pertinente, porque a fin de cuentas este abordaje del salario mínimo como derecho humano está plenamente soportado en el artículo primero constitucional y en el bloque de convencionalidad que Luis Raúl nos ha mencionado. Él mencionó en su presentación unas 10 piezas de ese conjunto de elementos del derecho internacional. En el documento ampliado, de hecho, hablan de otras, perdón. Al hablar de la Constitución de 1917, también se ha dicho que el 123 es justamente uno de los artículos que más deben ser recordados, porque expresa con toda claridad la inclusión de los derechos colectivos en la Constitución de 1917, que en su versión original ya decía con toda claridad que habría un salario mínimo que deberá ser disfrutado por el trabajador y será el que se considere suficiente. Ese concepto de suficiencia que ya estaba en la Constitución de 1917 fue muy discutido entonces. Era un concepto de suficiencia regional en la idea original de la Constitución y se refería a la satisfacción de las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y algo que entonces incluía que se llamaba sus placeres honestos, que evidentemente se refería a otros componentes diferentes a la subsistencia biológica del jefe de familia y la familia. Por cierto, los constitucionalistas del 17 debatieron muy intensamente de qué se trataba
el tema porque el proyecto de don Venustiano Carranza no incluía el salario mínimo. El proyecto de Venustiano Carranza, artículo 5 entonces, no era 123, hablaba de una retribución justa, pero lo hacía en el contexto de las garantías individuales. Ese cambio fue muy importante. Digo, menciono todo esto porque hemos hablado mucho de la Constitución estos días y el proyecto de reforma de Venustiano Carranza abordaba la retribución justa, pero en el contexto de la libertad del trabajo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución.